Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se había recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tuviese. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentito. Me voy a permitir leer el mensaje de los obispos que con ocasión de la asamblea plenaria que tienen ellos cada año publicaron. Está publicado en la página de internet de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y el señor obispo José Francisco, nuestro obispo, nos pidió que lo diéramos a conocer en las Eucaristías de hoy. Y para no decir algo que no dicen ellos, voy a leer. Se titula Basta ya, mensaje de los obispos de México. Los obispos de México decimos: basta ya. No queremos más sangre, no queremos más muertes, no queremos más desaparecidos, no queremos más dolor ni más vergüenza. Compartimos como mexicanos la pena y el sufrimiento de las familias cuyos hijos están muertos o están desaparecidos en Iguala, en Tlatlaya, y que se suman a las miles de víctimas anónimas en diversas regiones de nuestro país. Nos unimos al clamor generalizado por un México en el que la verdad y la justicia provoque una profunda transformación del orden institucional, judicial y político, que asegure que jamás hechos como estos vuelvan a repetirse.
Reunidos para reflexionar sobre los desafíos actuales, vemos en esta crisis un llamado para construir un país que valore la vida, la dignidad y los derechos de cada persona, haciéndonos capaces de encontrarnos como hermanos. En el año 2010, en la exhortación pastoral que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna, advertíamos sobre el efecto destructor de la violencia que daña las relaciones humanas, genera desconfianza, lastima a las personas, las envenena con el resentimiento, el miedo, la angustia y el deseo de venganza. Afecta la economía, la calidad de nuestra democracia y altera la paz. Con tristeza reconocemos que la situación del país ha empeorado, desatando una verdadera crisis nacional. Muchas personas viven sometidas por el miedo, la desconfianza al encontrarse indefensas ante la amenaza de grupos criminales y en algunos casos la lamentable corrupción de las autoridades. Queda al descubierto una situación dolorosa que nos preocupa y que tiene que ser atendida por todos los mexicanos, cada uno desde su propio lugar y en su propia comunidad. En nuestra misión de fe, estos hechos hacen evidente que nos hemos alejado de Dios. Lo vemos en el olvido de la verdad, el desprecio de la dignidad humana, la miseria y la inequidad crecientes, la pérdida del sentido de la vida, de la credibilidad y confianza necesarias para establecer relaciones sociales estables y duraderas. En medio de esta crisis vemos con esperanza el despertar de la sociedad civil que como nunca antes en los últimos años se ha manifestado contra la corrupción, la impunidad y la complicidad de algunas autoridades. Creemos que es necesario pasar de las protestas a las propuestas. Que nadie esté como buitre esperando los despojos del país para quedar satisfecho. La vía pacífica que privilegie el diálogo y los acuerdos transparentes sin intereses ocultos es la que asegura la participación de todos para edificar un país para todos. Estamos en un momento crítico. Nos jugamos una auténtica democracia que garantice el fortalecimiento de las instituciones, el respeto de las leyes y la educación, el trabajo y la seguridad de las nuevas generaciones, a las que no debemos negarles un futuro digno. Todos somos parte de la solución que reclama en nosotros mentalidad y corazón nuevos, para ser capaces de auténticas relaciones fraternas, de amistad sincera, de convivencia armónica y de participación solidaria. Nos vemos urgidos, junto con los actores y responsables de la vida nacional, a colaborar para superar las causas de esta crisis. Se necesita un orden institucional, leyes y administración de justicia que generen confianza. Es indispensable la participación de la ciudadanía para el bien común. Sin el acompañamiento y la vigilancia por parte de la sociedad civil, el poder se queda en manos de pocos. Ante la situación que enfrentamos, los obispos de México queremos unirnos a todos los habitantes de nuestra nación, en particular a aquellos que más sufren las consecuencias de la violencia, acompañándoles en su dolor, a encontrar consuelo y a recuperar la esperanza. Jesucristo es nuestra paz. Él está presente en su palabra, en la Eucaristía, en donde dos o más se reúnen en mi nombre, en todo gesto de amor misericordioso y en el compromiso por construir la paz en la verdad y la justicia. Con esta certeza, redoblamos nuestro compromiso de formar, animar a nuestras comunidades diocesanas para acompañar espiritual y solidariamente
a las víctimas de la violencia en todo el país, a colaborar con los procesos de reconciliación y búsqueda de paz, a respaldar los esfuerzos de la sociedad y sus instituciones a favor de un auténtico Estado de Derecho en México, a seguir comunicando el Evangelio a las familias y acompañar a sus miembros para que se alejen de la violencia y sean escuelas de reconciliación y justicia. Agradecemos al Papa Francisco su cercanía y preocupación en estas circunstancias. Unidos a él celebraremos el próximo 12 de diciembre la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, haciendo una jornada de oración por la paz. Le pediremos su intercesión por la conversión de todos los mexicanos, particularmente la de quienes provocan sufrimiento y muerte. Que Santa María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios con quien se vive, que reclama a sus hijos desaparecidos y ruega por la paz en México, interceda por nosotros para que una oleada de amor nos haga capaces de reconstruir la sociedad dañada. Firmada por los obispos de México. Bien, pues este es el mensaje de los obispos que apenas entre semana, creo que el jueves, publicaron este mensaje en su página, en la página de la conferencia. ¿Qué podemos nosotros concluir de este mensaje? Hace 8 días yo les decía en la Eucaristía a las personas que todos éramos responsables de lo que está sucediendo. No podemos acusar al gobierno, no podemos acusar a quienes no le enseñaron a esas personas que acaban con la vida de otras personas el valor de la vida. Porque una persona que acaba con la vida de otra persona no sabe lo que vale la vida. No valora la vida. Y alguien pudiera decir también, ¿por qué los obispos dicen cosas así como estas? Que la Iglesia no se tiene que meter en política. Alguien pudiera decir, déjenme decirles que cuando se acaba con la vida, no es cuestión de política, es cuestión de respeto y de dignidad humana. Y cuando se ofende la vida, todos tenemos derecho a defenderla. Siempre me he preguntado yo cómo en un país donde la mayoría somos católicos se acepta la ley del aborto. ¿Por qué? ¿Por qué acabamos con la vida de un ser humano que no se puede defender? Hay varios estados ya que han aceptado la ley del aborto. Y es como un cáncer que se va filtrando, primero un estado, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro, y así. Así. Hay unas palabras muy concretas que me llamaron la atención del mensaje de los obispos sobre nuestra realidad. Fíjense bien lo que dicen. Nos hemos olvidado de decir la verdad. Hemos despreciado la dignidad humana. Crece la miseria y la inequidad, la desigualdad entre muchos. Hemos perdido el sentido de la vida. ¿Cuántos jóvenes no saben para qué es la vida? No le han sentido a su vida. Esa realidad. Pero ¿cuál es la propuesta que ellos hacen, los obispos? Dice, cuando los ciudadanos no participan en todo esto, el poder se queda en manos de unos pocos. Y entonces, como ciudadanos, nosotros tenemos derecho a exigir que se respete la vida.
tenemos derecho a exigir que se respete la vida y que los gobernantes pongan las condiciones necesarias para que todo ciudadano tenga una vida digna, sea económicamente, sea, no sé, socialmente, lo que sea. Pero todos tenemos derecho a eso y se los debemos exigir, porque por eso están ahí al frente. Pero la corrupción se ha infiltrado en muchos lugares. A mí me parecía algo muy significativo. Hace año y medio yo estaba en Jalisco, en tierra, en una comunidad, en una ciudad media, y como ciudad media, pues había colonias que luego tenían su mote de colonias peligrosas porque había muchas pandillas, ¿sí? Y cuando los sacerdotes nos juntábamos y reflexionábamos sobre esas realidades, el párroco de ese lugar donde había muchas pandillas decía, es que es una cuestión de educación en familia. ¿Por qué? Porque la gente de ahí, papás de los pandilleros, le hablaban a la policía y ellos mismos, cuando la policía se acercaba, escondían a sus hijos. Tienen todos los derechos, son sus hijos. Y díganme qué papá va a entregar a su hijo. Nadie. Pero, ¿por qué eso? ¿Por qué no corregir al hijo cuando tiene 4, 5, 6, 7 años? Cuando es joven, adulto, que está metido en las pandillas, es difícil. Pero la educación se da desde pequeños. Por eso les enseñan los valores religiosos, los valores de la fe. El Papa Francisco nos ha dicho, hagamos de caso a las personas de la tercera edad. Dice, los abuelos tienen sabiduría, ¿sí? Tienen sabiduría, y dice, debemos escuchar a los abuelos. Es una situación difícil en nuestro país, pero no imposible de solucionar y no imposible de corregir algo que esté mal en nuestra vida y en nuestra participación como ciudadanos. Tal vez nos hemos olvidado de los talentos que Dios nos dio, ¿sí? Tal vez nuestra sociedad está así porque a lo mejor nuestro pensamiento es, Dios me dio talentos y un día me voy a presentar ante Él y me va a pedir cuentas, a ver, ¿cómo cultivaste tus talentos? Pues soy una persona muy virtuosa, tiene muchos talentos, pero ¿hasta qué punto esos talentos los puse al servicio del otro? Si Dios me va a pedir cuentas personalmente, pero también me va a decir, a ver, esos talentos que tanto sirvieron a tus hermanos, los pusiste al servicio de los otros. Tal vez nos hemos olvidado de eso, de nuestra sociedad actual, con la máxima esa de disfrutar la vida, el confort, nos invita a un individualismo, y al ser individualistas somos egoístas y lo que tenemos no lo comparto, es mío, ¿sí? Porque me sirve para estar mejor. La cultura del control remoto, sentado en mi sillón, cambiando la televisión, ¿sí? Es una mentalidad que poco a poco se ha ido filtrando. Fíjense cómo antes la gente compartía en la calle, yo seguido les comento esto mismo, cómo salíamos en las tardes a compartir con los vecinos, con los niños jugaban. Ahora los juegos han cambiado. Hay niños que no conocen las canicas, ni los trompos, ni muchos juegos más.
La sociedad antes sabía compartir más la persona, lo que uno es. ¿Sí? Ahora no. Fíjense dónde podemos nosotros trabajar para solucionar un poco la violencia. ¿Sí? No es encerrando a los delincuentes. ¿Sí? Eso no se va a acabar. Tenemos que trabajar la cuestión de la formación de nuestra conciencia. Ahí es donde Dios actúa, ahí es donde Dios habla. Y una vez formada mi conciencia, va a ser difícil que yo me vaya por un mal camino. Si nuestra conciencia se forma mal, entonces no va a estar mi persona. Es un mensaje de los obispos fuerte que nos invita a llevar el Evangelio en el interior y compartirlo con nosotros. Yo les invito a que nos preguntemos a propósito del Evangelio de hoy, ¿cuánto soy capaz de compartir los talentos que Dios me dio? Ponerlos al servicio del otro, que me sirvan para crecer personalmente, pero también que hagan crecer a otros. Así sea.